Buenas tardes. Hola Buenas Mayra, tardes. buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Bien, gracias. ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho. Ah, bueno, listo. Entonces ya voy a cuadrar el video. Listo, por favor. Listo, ya. Bueno, Mayra, buenas tardes. recordémosle ahorita a los chicos que escriban el nombre completo y el ciclo en el chat para tomar asistencia. Ah, bueno, listo, ya les digo. Sí, señor. En el chat, ¿cierto? Sí, señora, para poder tomar asistencia, para que David pueda tomar asistencia. Listo, yo les recuerdo. Listo, entonces esperemos que lleguen. Si no, no han llegado todavía. Creo que no, ¿cierto? Todavía no han llegado. Seis en punto. Nada que llegan, hoy es viernes. Ah, no, hoy es jueves. No, hoy es viernes, hoy es viernes. My God, ¿hoy es viernes ya? Sí. Ay, sí. Buenas noches, Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches. Ah, sí, Santiago. Buenas noches. Buenas noches, Carmenza. Bueno, esperemos unos minutos a ver si llegan más compañeros. Son las 6:01. Entonces todavía tenemos unos minutos para llegar, para que lleguen más personas. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Estamos esperando que lleguen más personas para poder iniciar la sesión. Mientras tanto, los que van llegando nos pueden hacer el favor de anotar sus nombres completos y también el curso al que pertenecen, por favor, para tomar asistencia, para que lo vayan copiando en el chat, por favor. Bueno, chicos, entonces, bueno, la idea de hoy es que sigamos trabajando, bueno, seguimos con nuestra cuarta sesión de ciclo 3. Entonces, pues aquí está sexto, séptimo. Bueno, chicos, entonces la idea es que hoy empecemos, bueno, ya toda esta semana, pues hemos trabajado sobre todo es como en la comprensión de lectura. ¿M? Entonces, la propuesta de hoy es que ya vamos entonces a consolidar como estos saberes, estos conocimientos con más lectura, con más lecturas, ¿listo? Pero entonces tenemos, sin embargo, tenemos un tema que es principal, que eso es lo que vamos a explicar, que son las ideas secundarias, ¿listo? Mientras llegan sus demás compañeros,
Pues bueno, lo que yo siempre les he dicho, les recalco de nuevo, que por favor miren la plataforma, no se queden solamente con lo que estamos viendo aquí. También, por favor, si tienen preguntas, entonces pues escriban en el chat. Y además, que todo este tema de la comprensión de lectura es un trabajo totalmente autónomo. Es decir, aquí vamos a trabajar, sí, aquí trabajamos textos, pero es una práctica que ustedes deben empezar a emplear. Entonces, pues yo sí les pido que lean, tengan el acceso a la información que ustedes quieran. Entonces, esa es la invitación. Miren, todo parte de una motivación, entonces, si a usted le interesa cocinar, si a usted le interesa el fútbol, si a usted le interesa el básquetbol, si le interesa la música, si le gusta el reggaetón o el rap o el rock, pues entonces empiece por ahí. Esa es la mayor motivación para meterse en el mundo de la lectura. ¿Listo? Entonces esa es la invitación para que entonces todos tengamos eso en cuenta, que definitivamente el lector se hace. ¿Listo? Aquí entonces la idea de hoy es que trabajemos sobre estrategias de lectura y también trabajemos sobre los componentes de la comprensión de lectura. Entonces, por favor, les voy a pedir un favor a todos los chicos que vayan llegando. En el chat vamos poniendo, por favor, el nombre completo, vamos poniendo el curso al que pertenecemos para llamar a asistencia. Entonces, todos los que vayan llegando, por favor, van poniendo estos datos. Buenas, Juan David. Entonces, por favor, ¿listo? Para que todos estemos ahí atentos y llamar la asistencia, ¿listo? Entonces, ahora sí, bueno, ya voy a empezar ahora sí como tal. Bueno, ayer nos quedamos, eh, entonces, en las ideas principales, ¿listo? Decíamos que la idea principal, entonces, es lo más esencial del texto, es lo fundamental, es bajo lo cual se estructura el texto, ¿sí? Es una idea que va a ser totalmente autónoma, eso era lo que decíamos ayer, ¿cierto? Entonces, para hoy tenemos entonces el tema de las ideas secundarias, ¿listo? Entonces, una idea secundaria va a ser aquella que entonces va a reforzar la idea principal, ¿sí? Tiene unas características. Dentro de esas características, entonces está que va a permitir dar detalles de esa gran idea central. Entonces, uy, por favor, desconectemos el micrófono, chicos, para que no haya tanto. En ese sentido, entonces miremos que esta idea secundaria me va a aportar información más detallada, es decir, me va a dar detalles como tal del texto, ¿sí? Y esos detalles entonces me van a permitir entender más el tema del texto. Esos detalles pueden ser entonces ejemplos, ¿sí? Pueden ser también referencias, pueden ser datos estadísticos, ¿listo? Para que entonces esto quede bien claro, yo lo que voy a hacer entonces es compartir la presentación, las características y además, pues lo que les digo, vamos entonces a trabajar en un par de textos. Aquí también hoy quiero dejar claridad sobre de pronto algo que no quedó muy claro ayer, que era entonces lo implícito y lo explícito, ¿sí? Ayer nos dimos cuenta que en el texto que leímos, la idea era explícita, ¿se acuerdan? Es decir, que la tuvimos que deducir nosotros mismos. Entonces, vamos a entrar a esto. ¿Listo? Vamos a mirar entonces otra lectura, otro tipo de lectura, ¿sí? A la vez vamos a reforzar lo que ya hemos trabajado, que son las tipologías textuales. Entonces, vamos a trabajar también aquí. Hoy vamos a mirar entonces qué tipología textual pertenece el texto que vamos a trabajar. Por el momento, entonces, voy a compartir la pantalla para darles la explicación de lo que es la idea de las ideas secundarias, las características principales. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces tenemos las ideas secundarias. Listo. Entonces, lo que les estaba diciendo. Entonces, dan detalles que complementan la idea central. Estos detalles van a derivar
de esa idea principal y se van a encargar de ampliarla, ¿sí? De ejemplificarla y de desarrollar esa idea central. También son temas específicos. Entonces decíamos que la idea principal es lo más general, lo más global del texto, es una idea que va a abarcar entonces todo el texto. Las ideas secundarias van a ser temas más centrales, más específicos, disculpen, es decir, que me van a aportar entonces esos detalles, que entonces no va a estar atravesado todo el texto, sino que van a estar concentrados en ciertas partes del texto. ¿Listo? Por eso son temas específicos. También, entonces podemos considerar que son temas interesantes que aportan a la idea principal. Ahí me equivoqué, a la idea principal. Entonces, pues son esos detalles, son esos temas que usted dice, venga, yo no sabía eso, qué interesante saber esto. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a hacer un ejercicio de lectura. Para eso, entonces, voy a invitarlos a que, entonces, vayamos a la lectura. Entonces, David, por favor, ¿me puedes colaborar con el primer link que te envié? Vamos a ir como tal a la lectura. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer con esta lectura? Bueno, antes de comenzar a leer, vamos entonces, la idea de hoy, entonces es complementar lo que ya trabajamos ayer, ¿sí? Es hacer todo un análisis del texto juntando lo que ya vimos ayer. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta lectura? Vamos entonces a identificar el tema, vamos a identificar la idea principal, vamos a identificar las ideas secundarias y todo eso con los pasos que ya trabajamos ayer, ¿listo? Además, vamos a identificar la idea principal de cada párrafo, ¿sí? Para llegar entonces a la idea general. Ese es el análisis textual que vamos a hacer con este texto, ¿listo? Entonces, necesito que, bueno, por favor, todos me sigan en la lectura, estemos muy atentos de cómo entonces vamos a leer este texto, que es un tipo de texto muy diferente al que leímos ayer, ¿listo? Entonces, este texto se llama Es mejor con queso. Tan pronto yo leo el título, entonces yo me hago una idea que me va a hablar entonces de pronto de la alimentación, que me va a hablar del queso, ¿sí? De alimentos que tengan queso, es decir, me estoy creando una hipótesis, ¿sí? Una hipótesis que se va a convertir entonces en mi propósito de lectura. Mi propósito de lectura entonces va a ser tratar de descubrir entonces qué alimentos van a ser mejor con queso, ¿sí? Ese va a ser mi propósito de lectura. ¿Listo? Y cuando entonces yo tengo ese propósito de lectura, mi lectura voy a tener más concentración frente al contenido del texto. ¿Listo? Que eso es principal, es fundamental en la comprensión de lectura y como tal en el proceso de lectura. ¿Listo? Entonces, después de que yo me hago esa hipótesis, empiezo a mirar. Entonces me dice, la tortilla de maíz, la popular arepa, es más nutritiva con queso. La razón es simple, el queso aporta lo que al maíz le falta. Entonces, también vamos a hacer en este proceso de lectura, vamos a identificar cuáles son las palabras claves, es decir, esas palabras que son fundamentales para comprender el contenido del texto. ¿Cuáles son esas palabras? Y recordemos que esas palabras también se están repitiendo constantemente en el texto, es decir, el autor constantemente está acudiendo a ellas para darnos significado, para darnos la idea. Entonces, hasta el momento me están hablando de la arepa, me están diciendo que la arepa con queso, entonces es más nutritiva. Listo. Entonces yo puedo deducir, puedo pensar que de ahí entonces el texto se va a tratar de decir por qué la arepa con queso es más nutritiva. Como yo ya tengo mi propósito de lectura, vemos entonces qué preguntas me puedo hacer frente a esto. Recuerden que todos estos yo les he insistido en que nosotros nos vamos a convertir en lectores activos, es decir, que vamos a establecer una relación con el texto.
Y al establecer una relación con el texto, recordemos que yo he insistido en el diálogo, en la conversación con el texto, en imaginarnos que detrás del texto hay una persona que está hablándome. Entonces yo voy a relacionar eso, voy a hacerme esa imagen y voy a empezar a hacerme preguntas. La primera pregunta que me planteo es, ¿por qué la arepa con queso será más nutritiva? ¿Sí? Yo no lo sabía. Además, también puedo pensar en mi alimentación, qué elementos entonces tiene el queso y qué elementos tiene la arepa que sean más nutritivas y qué le falta, que le está aportando el queso. Ese tipo de preguntas, entonces yo me las voy a hacer y entonces voy a darle más sentido a mi propósito, lo voy a enriquecer. ¿Listo? Entonces, sí, sigamos leyendo. A la proteína vegetal proveniente del maíz y la proteína animal del queso para el valor alimenticio de la arepa, según un estudio realizado por Jaime Restrepo, químico de la Universidad del Valle, Colombia. De esta manera se complementan los aminoácidos que posee el maíz. Miren, entonces ya, listo. Entonces yo puedo ir mirando, estoy resolviendo mis interrogantes, ¿sí? Estoy diciendo, ¿por qué? Claro, entonces la proteína vegetal y la proteína del animal, es decir, el queso y el maíz, mejoran el valor alimenticio porque se complementan los aminoácidos. Entonces yo aquí como lector activo puedo preguntarme, ¿y qué son los aminoácidos? ¿Qué será eso de los aminoácidos? Listo, este es un tema que entonces tiene que ver con biología, con química, ¿sí? Entonces, pero voy a seguir leyendo a ver si puedo inferir el significado según lo que me está dando la lectura. Entonces me dice, las proteínas sirven para construir y mantener las células y proporcionan una parte de la energía que necesitamos diariamente. La proteína es como un gran edificio constituido por varios ladrillos, los aminoácidos. Ok, aquí estoy mirando entonces qué son los aminoácidos. Bueno, voy a seguir leyendo. Los esenciales son aquellos que sostienen o unen a los demás ladrillos formando una especie de columna. Entonces, para mantenerse sano, el ser humano necesita incluir en su dieta los 8 aminoácidos esenciales. Todos ellos se encuentran en los vegetales, pero los cereales como el maíz suelen ser pobres en 2 de ellos, en lisina y en triptófano. Y se recomienda complementar la dieta con proteínas animales presentadas en la carne, los huevos y la leche. Entonces, hasta aquí, ¿qué me ha dicho el texto? Recuerden que entonces estamos también encontrando las ideas principales de cada párrafo, ¿sí? Entonces, en este párrafo, ¿qué es lo fundamental, qué es lo más importante? Me están hablando de las proteínas, ¿sí? Me están diciendo que las proteínas construyen como un edificio entonces, por lo tanto, las proteínas son construidas por los aminoácidos, ¿listo? Eso sería como lo principal del texto. Se agrega además que dentro de esos aminoácidos hay unos que son esenciales, ¿listo? Y me están explicando entonces que el maíz suele ser pobre en 2 de ellos. Eso es lo que me está diciendo el texto. ¿Qué es lo principal? El tema de las proteínas, porque se desarrolla en todo el texto, es como lo fundamental en este párrafo, ¿listo? Después miramos. El estudio se hizo con 5 hombres y 4 mujeres entre los 20 y 25 años, adultos sanos, con un peso promedio de 54 kilogramos para las mujeres y de 64 kilogramos para los hombres. No consumieron ningún alimento durante la noche y a las 7:30 am del día siguiente se les tomó la primera muestra de sangre. Después ingirieron 12 gramos de proteína de prueba, tortilla de maíz común y tortilla de maíz con queso. Brazados a 275 durante 7 minutos. Al cabo de 2 horas, se les tomó otra muestra de sangre para ser sometidas al análisis. Se determinó que la proteína del maíz normal carece de 2 aminoácidos, la lisina y el triptófano, lo que disminuye la eficacia de los demás aminoácidos al conformar el edificio. La calidad de una proteína puede evaluarse a partir de su composición de aminoácidos esenciales. En este caso, el queso complementa la carencia que presenta el maíz
el queso debería utilizarse en medio de la arepa para no ser calentado directamente, pues así conserva intactas sus características nutricionales. Entonces, miremos. Aquí me están dando muchísima información, me están dando datos, me están especificando entonces en qué consistió ese estudio. ¿Listo? Nuestra tarea, ¿cuál es? Mirar cuál es la idea principal de este texto, cómo lo vamos a hacer. Entonces, me están diciendo, me están explicando que el estudio se hizo con 5 hombres y 4 mujeres. Me están diciendo cómo se hizo el estudio. Me están diciendo qué procedimiento utilizaron, es decir, me están diciendo qué tuvieron que consumir estos hombres y mujeres. Me están diciendo además qué consumieron, es decir, consumieron la tortilla de maíz con queso. Y bueno, me dicen que les tomaron las muestras de sangre. ¿Listo? Y me muestran las conclusiones. Me dice entonces que gracias a ese estudio puedo mirar que entonces la proteína se complementa con lo que tiene el maíz, ¿sí? Y así entonces se va a aportar nutricionalmente más. ¿Qué sería lo más fundamental? Pues la conclusión a la que se está llegando, porque me están partiendo de un estudio, ¿sí? Que entonces es bien específico, pero me llevan a una conclusión de considerar cuál es la calidad de la proteína y por qué entonces la arepa entonces sería más nutritiva con el queso. Eso sería como lo principal de este párrafo. Después me dice, el profesor Restrepo analiza lo que se produce en Colombia utilizando una técnica que indica el valor nutricional de lo que comemos comúnmente. La cromatografía líquida de alta eficiencia separa los compuestos de los alimentos con tan solo una pequeña cantidad de muestra. El resultado es rápido, pues en pocos minutos se puede saber cuál es el contenido de aminoácidos de ese alimento. El chontaduro y el borojó, por ejemplo, contienen los 8 aminoácidos esenciales. Son frutas que abundan en nuestro país y podrían ser utilizadas para el mejoramiento de la alimentación en poblaciones de escasos recursos. Listo, terminé de leer mi siguiente párrafo. ¿Qué puedo resaltar de aquí? Vayan ustedes también haciendo el ejercicio. ¿Qué se puede resaltar de aquí? Entonces, podemos mirar que entonces me están diciendo quién realizó este estudio, con qué técnica específica se realizó y me están agregando además que hay otros alimentos que tienen esos 8 aminoácidos esenciales. Entonces, puedo deducir que la idea principal de este texto es que a partir del uso de un estudio que está haciendo el profesor Restrepo, se puede mejorar la alimentación en poblaciones de escasos recursos y que digamos que esa alimentación se da gracias a la existencia de los 8 aminoácidos esenciales. Sigamos con nuestra lectura. Esta investigación hace parte del proyecto de doctorado en el cual el profesor Restrepo está intentando utilizar una técnica de bajo costo que puede estar asequible a los países en vía de desarrollo ubicados en Asia, África y América Latina. Es también un estudio sobre nuestra diversidad que busca mejorar los hábitos normales de consumo en Colombia. Entonces, en este párrafo lo principal, lo que se destaca es que entonces se está buscando, se hace una investigación que busque tener una mejor alimentación en los países que están en vía de desarrollo. Listo. Y por último, tenemos entonces la disponibilidad de alimentos en Colombia es diversa, basta con saberlos cocinar y combinar, pues el proceso para tratar lo que ingerimos influye en su valor nutricional. No todo lo que comemos alimenta adecuadamente. Entonces, me llevan a una conclusión, me dicen que entonces debo partir de los alimentos que hay en Colombia y también saber, pues, tener conocimiento sobre el valor nutricional de los alimentos. Por ejemplo, en mi lectura personal, esto me lleva a reflexionar entonces frente a los alimentos que yo estoy consumiendo, ¿sí? Ese entonces sería también la interacción que yo hago con el texto. Entonces, centrémonos en el tema. Centrémonos en que estamos mirando. Yo voy a pasar a mis diapositivas y ustedes si quieren podemos analizar el texto entre todos y ustedes lo que pueden hacer es abrir el link y entonces ahí vamos a mirar, a contrastar, ¿sí? Ese análisis. Entonces, miramos entonces cuál es esa idea principal, cómo hago para identificarla. Entonces, ustedes están en el texto también
y miremos entonces cuáles serían esas palabras claves según la lectura que tuvimos todos. Hay palabras que se están repitiendo constantemente en el texto. Esas palabras me van a decir a mí algo sobre el texto, sobre el significado, sobre cuál es entonces esa gran idea, ¿listo? Vamos entonces a identificar que dentro de las palabras claves vamos a mirar que entonces está la arepa de maíz, el queso, la nutrición o que es nutritiva, las proteínas y los aminoácidos, es decir, constantemente se están refiriendo a esos conceptos, ¿sí? Durante toda la lectura. Por eso entonces en mi análisis de lectura yo saqué que las palabras claves del texto son estas. También identifiqué que el tema entonces es la nutrición o la alimentación, ¿sí? Ese es el tema general, ¿listo? De todo el texto, ¿listo? Siguiendo los pasos que vimos ayer, entonces vamos a mirar qué se dice sobre el tema. Vamos a mirar qué me están diciendo sobre el tema. Entonces, sobre el tema me están diciendo varias cosas, es decir, ¿cuál es el tema que identifiqué? La alimentación, ¿sí? Me pueden decir que el queso y la arepa son nutritivas, ¿sí? También me están diciendo que el ser humano necesita aminoácidos para tener una buena nutrición. Además de esas ideas, yo lo dejé hasta ahí escrito para que ustedes también empiecen a mirar qué se dice sobre el tema. Ustedes ahí desde su análisis, ¿qué consideran que se dice sobre el tema? Entonces, en este momento, con la lectura que yo realicé, yo también puedo pensar que se dice sobre el tema que entonces las proteínas forman los aminoácidos. O también puedo pensar, puedo decir que estoy reflexionando entonces sobre la cantidad de alimentos disponibles que hay en Colombia. Por ejemplo, se me quedó en la cabeza que el borojó y el chontaduro tienen grandes aportes nutricionales, ¿sí? Eso también es algo que se está diciendo sobre la alimentación, ¿sí? Entonces, ¿qué más se dice sobre el tema? Eso es lo que entonces les propongo que hagamos. Ya para entonces entrar a la idea principal, que sería entonces el análisis, complementando todo el análisis que hicimos ayer, uniéndolo con este que son las ideas secundarias, vamos entonces a decir, la idea principal es explícita, es decir, que se encuentra de forma literal en el texto. Miren, entonces aquí ya tenemos una diferencia, porque si se acuerdan que ayer la idea principal nosotros la tuvimos que inferir, es decir, tuvimos que mirar, tuvimos que buscarla, tuvimos que mirar que era implícita, porque no estaba literalmente en el texto de la pelota, ¿lo recuerdan? En esta ocasión, entonces vamos a mirar que la idea principal, ¿sí? Teniendo como ya todos los antecedentes, todo el análisis que ya hemos hecho sobre el texto, teniendo en cuenta el título, teniendo en cuenta las palabras claves, teniendo en cuenta entonces qué me está diciendo el texto sobre el tema, entonces puedo deducir que la idea principal sí puede estar en el texto, literalmente, ¿sí? Y entonces en ese sentido vamos a encontrar que la idea principal es la tortilla de maíz, la popular arepa es más nutritiva con queso. La razón es simple, el queso aporta lo que al maíz le falta, ¿sí ven? Entonces, ya para que quede más claro este tema, vamos entonces, esto es lo explícito, es decir, que encontramos este enunciado de forma literal en el texto. Esto es lo explícito, ¿listo? Bueno, yo los invito a que miremos entonces en qué parte del texto lo estamos encontrando. Entonces les voy a decir que para que se ubiquen ustedes en el texto, lo estamos encontrando justo después del título, ¿sí? Justo después del título estamos encontrando la idea principal, ¿listo? Entonces, ¿cómo sé que es la principal? Porque si ustedes se dan cuenta durante todo el texto, me están explicando la relación que hay entre la tortilla de maíz y el queso. ¿Y por qué entonces es mejor la tortilla de maíz con queso? ¿Sí? Y lo que se va a desprender es el análisis de por qué entonces esta combinación se hace tan importante dentro de la nutrición. Y me lo van a explicar a partir de entonces la biología, a partir entonces también de la química, ¿sí? Me explican entonces que hay un grupo de proteínas, hay un grupo de aminoácidos y que estos dos alimentos van a complementar ese grupo total de aminoácidos que necesita el cuerpo para estar saludable, ¿sí? De forma diaria.
y después me explican además pues la técnica que usaron para llegar a esa conclusión de determinar que la arepa con queso es nutritiva. ¿Listo? Entonces, las ideas secundarias. Vamos entonces a identificar cuáles son esas ideas secundarias. Recordemos que entonces me van a explicar detalles, ¿sí? Me van a explicar entonces, me van a ampliar esa idea principal, me van a desarrollar esa idea principal y también pueden ser temas interesantes, ¿sí? Que no son fundamentales. Es decir, estas ideas secundarias dependen totalmente de la idea principal. Son totalmente dependientes, no son autónomas, ¿sí? Entonces, las ideas secundarias que yo extraje de mi análisis textual, entonces fueron las siguientes. Las proteínas sirven para mantener el cuerpo. Para mantenerse sano, el ser humano necesita incluir en su dieta los 8 aminoácidos esenciales. La proteína del maíz carece de 2 aminoácidos. Y entonces aquí yo puedo seguir sacando más ideas, ¿sí? Y para eso, entonces, pues la propuesta es que ustedes también las vayan sacando. Por eso yo no las puse todas, ¿sí? Para que las vayan sacando, pero entonces también las vamos a ir analizando a la luz del texto para que miremos qué otra idea principal podemos encontrar. Entonces, podemos encontrar también que, por ejemplo, se realizó un estudio para determinar por qué la tortilla de maíz y el queso son un alimento muy nutritivo. También podemos decir que dentro de esas ideas secundarias, entonces está el tema de que entonces que se está investigando sobre el valor nutricional de los alimentos en Colombia, ¿sí? Otra idea secundaria, que el chontaduro y el borojó contienen los 8 aminoácidos esenciales. Eso, por ejemplo, puede pertenecer a la categoría de los datos que son interesantes, ¿sí? Que si usted se come un chontaduro o un borojó, entonces va a ser igual de nutritivo que si se come entonces una arepa con queso, ¿sí? También podemos pensar, podemos deducir que dentro de las ideas secundarias es que entonces hace parte de esta investigación, hace parte de un proyecto que determina cuál es la mejor alimentación que se le puede dar en lugares que tienen bajos recursos. ¿Listo? Y también pues voy a determinar entonces el valor nutricional de todos los alimentos. ¿Listo? Listo, entonces ese es el análisis de mi texto. Ya como estoy compartiendo de nuevo el texto, si nos ponemos a mirar, es mejor con queso. La tortilla de maíz, la popular arepa es más nutritiva con queso. La razón es simple, el queso aporta lo que al maíz le falta. ¿Listo? Entonces, aquí me interesa, entonces que miremos qué tipo de texto entonces puede ser este. Ya para que analicemos entonces qué tipo de texto puede ser este texto. Entonces miremos que por sus características, recordemos entonces, hagamos como un recorderis de lo que vimos cuando estuvimos estudiando el tema de la tipología textual. Entonces miremos, ¿qué tipo de texto puede ser este? ¿Qué tipo de información me está dando? ¿Cuál será entonces la intención del autor? Entonces, si nos damos cuenta, el autor en este texto se está centrando como en la riqueza del lenguaje, me está expresando por medio de figuras literarias. eh, eh, Listo, ahora sí los estoy leyendo en el chat. No sé qué me habían escrito antes, pero si tienen preguntas, ya entonces en el chat ya los voy a empezar a mirar. Entonces, si tienen preguntas, anótenlas aquí en el chat, ¿listo? Bueno, ahora sí, siguiendo entonces con ese análisis, eh, una información nutricional, ¿sí? Entonces, ¿de qué tipo de texto es? Aquí ya me están dando una idea. Si me están dando algo, entonces puede ser un texto que me está expresando los sentimientos, las emociones o la subjetividad del autor, o más bien es un texto que me está dando a conocer un punto de vista del autor, es decir, por medio de unos argumentos o por medio de una posición crítica. Listo, me está hablando de nutrición, listo, pero entonces lo que yo les estoy preguntando es
es que lo que yo les estoy preguntando es qué tipo de texto es para recordar como todo lo que ya hemos visto. Entonces, aquí me están hablando de una información nutricional, entonces, ¿puede ser entonces un texto literario este texto? ¿Es literario o es un texto argumentativo? ¿O es un texto informativo? Entonces, ¿qué me dicen? Entonces, vamos a pensar que según la estructura que tiene el texto, es un texto informativo. ¿Y por qué es informativo? Porque exactamente, porque me está dando a conocer una información que es real, que es veraz, que hace parte de un estudio, ¿sí? Es decir, está basado en la realidad y esa es una de las características del texto informativo. También, entonces miremos, eh, ¿qué, qué, qué otras ideas secundarias puedo sacar? En realidad puedo sacar muchas y si se dan cuenta es un texto que a mí me aporta conocimiento, ¿sí? Porque ustedes sí sabían el tema de los 8 aminoácidos, sí sabían entonces que en Colombia hay gran variedad de frutas que son altamente nutricionales y que me pueden estar aportando para una buena alimentación, ¿sí sabían todo este tema? Entonces también me está aportando algo, datos que yo no sabía. Entonces, hasta el momento, ¿qué preguntas tienen para entonces empezar a analizar otro texto o si definitivamente no tienen ninguna pregunta? Entonces, bueno, voy a mirar, se habla sobre alimentación, listo, me están diciendo para qué sirven las proteínas y eh, listo, me están hablando de la competencia interpretativa, competencia argumentativa y recordemos que nosotros ya vimos también la lectura propositiva. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, frente a la lectura propositiva, entonces, ¿qué puedo mirar yo como lector? ¿Qué puedo proponer? ¿Qué puedo buscar mejorar? ¿Qué reflexión me puede llevar este texto? ¿Se acuerdan que durante todos estos ejercicios que hemos hecho siempre los textos nos han llevado a una reflexión contundente? Entonces, ¿será que este texto que es informativo también nos puede llevar a una reflexión o una propuesta frente a algo? Pues desde mi punto de vista como lectora, es decir, como yo les estoy compartiendo mi experiencia, les estoy explicando cómo pueden leer ustedes y llegar a analizar un texto, definitivamente sí. ¿Y cuál sería la reflexión? Pues que entonces, ¿cómo me estoy alimentando? ¿Sí? ¿Qué alimentos estoy consumiendo? Y si los alimentos que yo estoy consumiendo me están aportando nutricionalmente a lo que mi cuerpo necesita. Eso es la reflexión que me dejaría el texto. Además, de mirar, entonces yo estoy consumiendo los 8 aminoácidos esenciales en mi dieta diaria, entonces si estoy consumiendo frutas, si estoy consumiendo vegetales, porque según la lectura podemos inferir que entonces los vegetales me aportan gran cantidad de aminoácidos, ¿sí? Y si se dan cuenta, entonces este es un texto informativo que me trata sobre nutrición, alimentación, pero que también me habla de biología, ¿sí? Entonces es un texto que es totalmente, rompe como con lo que nosotros ya hemos venido trabajando, ¿listo? Y otra cosa importante de este texto, que la idea estaba literal. Entonces ya vimos según ese análisis que nosotros hemos hecho, entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿listo? Entonces, ahora el ejercicio que les propongo es que como nosotros nos tenemos que convertir en buenos lectores de cualquier tipo de texto, ese es el propósito, y además debemos aprender a buscar como la información que es fundamental en cualquier tipo de texto. Muchas veces yo los invito entonces sí a que se acerquen a lo que a ustedes les interesa, pero a veces entonces hay temas que vamos a leer y que entonces no puede que no nos interese, pero entonces ese ahí es donde se vuelve como el reto de toda la comprensión de lectura, de todas las competencias que tienen que ver con el lector, ¿listo? Entonces, frente a eso, les voy a proponer la lectura de otro texto, que entonces ya se diferencia totalmente de la estructura que ya trabajamos en este. Y bueno, entonces te pido el favor, David, de que me colabores con, ¿qué pasó? Bueno, se repite la clase. Me colabores con el siguiente link, si eres tan amable. Y entonces aquí
Exacto. Nos vamos a meter todos Listo, a profe. este link. Todos están escuchando, necesito que me digan porque Yolanda me dice que no me escucha. Entonces, por favor, digan, sí, señora, si me escuchan, sí, sí me están, sí, o no, no la escucho, sí, para saber. Pues los que no me escuchan, pues no van a saber. Entonces, pues, por favor, para que vayamos poniendo, listo. Entonces, vamos a analizar este siguiente texto, ¿sí? Y este texto toca tener más cuidado con su análisis. ¿Sí? Es un poquito más largo, pero sé que nos va a cautivar también con las reflexiones que estamos haciendo. ¿Cuál es la propuesta con este texto? Que a medida que yo voy explicando, voy guiando la lectura, voy compartiendo la experiencia es de un texto que vamos a leer, ¿sí? Es de un texto que vamos a leer el link. Entonces, todavía no entremos, estoy explicando qué vamos a hacer con ese link, ¿listo? Según la experiencia que nosotros hemos tenido como lectores, entonces vamos a establecer una estrategia, ¿sí? Es decir, a estas alturas, ustedes ya deben tener entonces una estrategia que les funcione, ¿listo? ¿Para qué? Para identificar entonces la idea principal, para identificar también entonces cuáles son las ideas secundarias del texto y también entonces como lectores cada uno se va a plantear ahora sí el propósito de lectura y las preguntas, ¿sí? Pero lo principal es identificar entonces las ideas principales y las ideas secundarias de este texto, ¿listo? Entonces, ahora sí, vamos a abrir entonces el link, por favor. Vamos todos a ir al link. Vamos entonces a descubrir que el texto, entonces, bueno, pues bueno, también voy a compartir pantalla para que todos estemos como en la misma. Profe, no se oye. No sé si todos escuchan. ¿No se escucha? ¿Quién más no escucha? Ah, ya veo, profe. Listo. No, todavía no. Todavía no se escucha. Y ahora sí, Listo, ¿ya? ya se escucha. ¿Ya? Perfecto. No, es que, bueno, no se me han silenciado. Listo, entonces ahora sí, ingresemos listo, muy bien, ya todos ingresaron. Bueno, entonces el texto se llama Aromas y texturas para el paladar, ¿listo? Entonces, apenas leo el título, eso es lo que vamos a hacer, les estoy describiendo el proceso que nosotros vamos a hacer. Apenas leo el título, entonces, ¿qué propósito de lectura me puedo plantear? Es decir, posiblemente, ¿de qué me va a hablar el texto? ¿Mm? ¿De qué me va a hablar el texto posiblemente? Entonces, todos empecemos a pensar, aromas y texturas para el paladar. Listo, entonces yo me puedo hacer la idea que el texto me va a hablar como de comida, de gastronomía. Yo creo que me va a hablar de gastronomía, me puede hablar de alimentos que son exquisitos, que son ricos. Uy, bueno, me va a describir entonces todos esos platillos exquisitos que hay. Listo. Entonces, vamos a mirar qué pasa con este texto. ¿Listo? Entonces, ahora empecemos a leer. Esto es un archivo del tiempo. Entonces, vamos a ver, vamos a empezar. Yo quisiera ahora, inmediatamente, antes del final del siglo XX, preguntarles, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que el hombre conquistó el fuego? Demasiado, perdón, demasiado. Demasiados caminos se ha recorrido desde que el ser humano dejó la recolección, la vida nómada y la depredación meramente instintiva. Entonces aquí en este primer párrafo me está dando un contexto, si nos damos cuenta, me está diciendo que entonces ha pasado mucho tiempo desde que el hombre conquistó el fuego, ¿sí?
y dejó entonces una vida instintiva. Después dice, demasiado tiempo ha pasado también desde que inventamos la poesía, ese lenguaje que al traspasar la pura funcionalidad concreta de las palabras engendra un mundo nuevo, una realidad creada por el deseo humano, por la pura necesidad de trascendencia, de belleza, de gozo. Demasiado tiempo ha pasado desde que organizamos rituales sociales, familiares y personales para recordarnos en cada momento que la vida tiene un sentido. Entonces sigue con su idea del tiempo, sigue con su idea de que ha pasado demasiado tiempo desde que se inventaron, desde que se le inventó el lenguaje, desde que se inventó entonces todo el tema de la poesía y desde que se organizaron rituales sociales. ¿Sí? Seguimos entonces en ese sentido uniendo. ¿Mm? Demasiado tiempo ha pasado desde que organizamos rituales sociales, familiares y personales para recordarnos en cada momento que la vida tiene un sentido. Entonces, miren, aromas y texturas para el paladar. Estoy leyendo hasta ahora el primer párrafo hasta ahí, entonces yo me llevo una idea de que me está hablando como de unos tiempos pasados, del principio de la civilización, del fuego, ¿sí? De la invención del lenguaje y de unos rituales sociales, ¿sí? Eso es lo que yo hasta el momento he comprendido del texto. Y entonces yo siempre aquí también les voy a decir, tengan conciencia de su proceso de lectura, es decir, sean conscientes de lo que están leyendo y tengan conciencia de eso. En el momento en el que usted se sienta perdido en el texto, vuelva sobre el texto y piense, considere por qué no está entendiendo el texto. ¿Listo? Hasta el momento no hemos tenido palabras desconocidas y hasta el momento nos podemos llevar el significado e interpretar el texto, ¿sí? Y mucho tiempo ha pasado ya desde que aprendimos a transformar los alimentos naturales en platillos suculentos y altamente civilizados. Fue alrededor del fuego donde se dio ese paso fundamental que nos diferenció para siempre de la naturaleza salvaje, del puro instinto. Gracias a su utilización se pudo transformar un vegetal o un trozo de carne cruda en alimento cocido. Con la conquista del fuego, el hombre convirtió un acto elemental de supervivencia en algo superior. El fuego civilizador, actuando al servicio del deseo humano, logró la creación de aromas, de texturas, de proporciones, de combinaciones, que a la manera de la ciencia del arte le dieron un sentido a la actividad alimenticia, el sentido mismo de la historia, la búsqueda del bien. Entonces, hasta aquí, ¿qué ha sido lo importante del texto? ¿Cuáles serían todas las palabras claves? Vemos que se está repitiendo constantemente el tema del fuego, ¿sí? Empieza con el fuego, que cuánto tiempo ha pasado desde que el hombre conquistó el fuego, y sigue con la idea de la conquista del fuego, sigue con la idea de la civilización, y aquí entonces ya viene a tratarnos cómo a desarrollar un poco la relación con el título, ¿sí? Entonces que a partir del fuego se logran entonces la creación de aromas y de texturas para el texto, para la civilización humana, perdón, ¿listo? Y que todo eso le dio un sentido a la misma actividad alimenticia. Entonces ahí ya me estoy metiendo con lo que posiblemente yo me planteé que va a tratar del texto, que van a ser entonces supuestamente con platillos suculentos, con gastronomía, que ese fue mi objetivo de lectura, ¿listo? En un acto, es un acto que busca compartirse, todo acto gastronómico es un acto comunicativo, ya que siempre se trabaja para el bien del otro, aunque en algunos casos ese otro sea uno mismo. Es un acto que busca compartirse para resultar pleno. Por ello, toda gran cocina es producto de una tradición y representa el gusto de muchas generaciones heredado a través de un acto sensible y un acto ritual. Entonces, aquí como lector activo, yo me puedo preguntar, por ejemplo, aquí entonces ya va a empezar a hablar de las recetas del gusto gastronómico, o todavía no, o será que entonces el texto no me va a hablar de eso. Aquí ya me está hablando entonces de todo ese tema del gusto, de todo el acto gastronómico, y que eso implica también un acto comunicativo. Entonces, ideas hasta el momento, ideas hasta el momento. Me habla de la comunicación, me habla del lenguaje, me habla de la civilización, me habla del fuego, ¿sí? Y me habla entonces del acto gastronómico, me habla de cómo el fuego entonces civilizó al hombre y también permitió entonces la cocción de los alimentos. ¿Listo? Después me pregunto cuántos caminos se andaron, cuántos encuentros se dieron, cuántas conquistas tuvieron que pasar antes que el jitomate americano y los fideos chinos llegaran a Italia y surgiera el espagueti, o el chocolate americano llegara a Europa y se sedujeran los paladares de los suizos. Cuántos días y noches alrededor del fuego
hay atrás, hay atrás de cada uno de los platillos de comida china, francesa, italiana, mexicana o cualquier parte del mundo. ¿Se imaginan cuántos conocimientos, cuántos sueños, cuántos deseos, cuánta poesía encierra? Entonces, miren, en este pequeño párrafo, quiero que lo analicemos bien, ¿sí? En este párrafo, ella me está dando hartísima información y me la está dando a partir de unas preguntas que dentro de los textos se llaman preguntas retóricas, que son preguntas que los autores se hacen para, para, ¿para qué? Para mantener el interés del lector, ¿sí? Para hacer reflexionar también al lector. Entonces, miren, él ya me está haciendo esas preguntas, ¿sí? Me está diciendo, ¿cuánto tuvo que pasar para que el jitomate americano y los fideos chinos llegaran a Italia y surgiera el espagueti? Es decir, como toda esa tradición cultural que tuvo que atravesar la humanidad para que este platillo que hoy es tan famoso entonces llegara a la mesa y se llegara a inventar, ¿no? O también nos habla del chocolate americano y entonces se volviera famoso el chocolate suizo y cuántos días y noches alrededor del fuego, atrás de los platillos de cada una de esas comidas que son típicas de cada región, de cada cultura, nos damos cuenta que entonces aquí la autora tiene un conocimiento amplio sobre esto que nos está diciendo, ¿sí? Después nos dice, ¿se imaginan cuántos conocimientos, cuántos sueños, cuántos deseos, cuánta poesía encierra? Entonces nos mete a la poesía, de nuevo la relación con el lenguaje, ¿sí? ¿Cómo puede entonces hablarse de competencia o leyes de mercado frente a un platillo por demás sofisticado y elaborado? ¿Cómo equiparar los logros en el campo de la gastronomía con los de la economía? ¿Cómo hablar de progreso, de desarrollo, de democracia, de bienestar cuando millones de personas mueren en el mundo por falta de alimento? ¿Se puede hablar de civilización frente al alarmante crecimiento de la pobreza? Tal parece que no. Entonces, ¿a qué me está llevando a reflexionar este texto? ¿Sí? Es decir, qué competencias como lectores me está exigiendo este texto, ¿sí? Ya, entonces, ¿qué debo hacer más allá? Aquí me está haciendo reflexionar, ¿sí? Me está hablando de la pobreza, del alimento y de la economía, ¿sí? Entonces, competencia absurda. El liberalismo a ultranza nos permite a la ley de la selva, a la supervivencia del más fuerte, a que las empresas grandes devoren a las pequeñas, a que un país abusivo y usurero pretenda dominar el destino de los otros. Los defensores de la economía de competencia despiadada piensan que esa barbarie es sana para lo que ellos llaman competitividad, que a mi ver, no es otra cosa que la lucha por impedir el triunfo del otro. Entonces, bueno, yo voy a dejar por el momento hasta aquí la lectura. Yo les hago la invitación para que ustedes se deleiten con más calma y más tiempo esta lectura. Por el momento, con lo que nosotros analizamos de esta lectura, entonces, ¿qué podemos deducir hasta el momento? ¿Sí? Entonces, estamos en la búsqueda de una idea principal y de una idea de ideas secundarias, ¿cierto? Estamos en la búsqueda también de analizar el texto a la luz, entonces, de la tipología textual, ¿sí? Entonces, esta tipología textual, entonces, bueno, hasta el momento nos ha dicho el fuego, que es importante, ¿sí? Que es importante para el fuego. Y entonces hasta el momento se supone que no tiene nada que ver con el título, ¿sí? Entonces, miremos, bueno, ya para cerrar. El texto, entonces, muestra un punto de vista, porque la persona, la autora, está hablando en primera persona, ¿sí? Entonces, puedo pensar que es argumentativo, tiene también un lenguaje poético, entonces, ¿será que será más argumentativo o más poético? Tocaría terminarlo de leer, pero si nos damos cuenta, está mostrando un punto de vista y está haciendo una reflexión, me está haciendo reflexionar desde el principio, hace preguntas retóricas que me hacen reflexionar, ¿sí? Y que entonces yo puedo deducir, puedo pensar, es un texto argumentativo porque me está haciendo reflexionar, ¿listo? Y frente entonces a la idea principal, este es un elemento que pues definitivamente tiene que encontrarse cuando terminemos de leer el texto, ¿listo? Hasta el momento el texto sí es bien interesante, entonces les voy a pedir que para que terminemos de analizar este texto bien,
termínenlo de leer en este momento, ya, ¿sí? Ya como se nos va a clavar la clase en 2 minutos. Y entonces al principio de la próxima sesión, yo voy a coger y entonces vamos a analizar más el texto, ¿sí? Es decir, vamos a identificar rápidamente la idea principal, la idea secundaria y por qué llegamos a esas conclusiones. Por el momento, ustedes simplemente terminen lo de leer y ya, no va a hacer nada más, solo lo termina de leer, ¿sí? No más. Y yo entonces voy a complementar el análisis para la próxima sesión, ¿listo? Entonces terminen de leer el texto en este momento, se les va por ahí 10, 15 minutos por mucho y ya. Entonces, esta es la invitación para que entonces ustedes sean autónomos y entonces determinen esas características textuales de los que yo les he explicado todo este tiempo y aquí es donde nos vamos a confrontar a nosotros como lectores y vamos a mirar entonces qué estrategias me han funcionado a mí o a ustedes como lectores para poder entrar a un texto. ¿Listo? Entonces esa es la propuesta. Terminen de leer el texto en este momento. ¿M? No crean que es el espacio para leerlo y ya la próxima sesión entonces ya yo entro y lo analizamos. ¿Listo? Entonces, bueno, ya se nos cumplió el tiempo. Sí. Entonces, pues espero que les haya quedado claras las cosas y por último les reitero, el lector se hace. Así que los invito a leer, ¿listo? Entonces, que tengan buena noche. Muchas gracias, David. Muchas Sí. gracias a todos por estar aquí. Nos veremos entonces en una próxima sesión, ¿listo? Entonces, estén muy Bueno, bien. Buena noche. gracias, profe. Estaba muy interesante la clase de hoy, chicos. Por eso les digo que siempre conectes esas tutorías. Esas tutorías, como ven, aportan mucho a su formación. Esta clase pues, ha sido muy interesante y yo sé que les ha gustado. Aquí veo los comentarios que yo sé que les ha gustado bastante las clases con la profe. Y pues no, gracias, profe, por esas clases tan chéveres que nos das. Y pues nada, nos vemos mañana, chicos, en otra sesión a la misma hora. Listo. Y gracias a Juan Carlos también pues por acompañarnos también en la transmisión. Listo, Eh, gracias a todos, Luego, también Juan Carlos, y que todos tengan buena noche. Que hasta correcto. mañana. Hasta Nos mañana. veremos en una Bye. próxima sesión. Hasta mañana.